nosotros continuamos con más El Confesionario. Vamos a topar este tema respecto a la pregunta del día. Queremos dar la bienvenida a Mayra Romero, es magíster en psicoterapia. ¿Cómo reaccionar con tu hijo si en una de sus salidas o la primera salida ya llega con consumo de alcohol? Ay, Dios santo. ¿Cómo está, Doc? Muy buenos días, bienvenida. Un gusto tenerla también, aquí en el programa. Creo, nosotros estábamos hablando al inicio del programa que es importante la comunicación, pero claro, llega ese momento y como padres muchas veces no sabemos cómo actuar. ¿Cuál es la mejor manera de actuar cuando nuestros hijos salen y regresan con consumo de alcohol? Es una excelente pregunta, obviamente, para todos los padres y para quienes también tienen hermanos pequeños, para quienes tienen primos. Hay que tomar en cuenta que no es solamente el momento en el que esto sucede, ¿no? Cuando hablamos de un adolescente que va a tener algún posible riesgo de consumo de alcohol, es necesario tener una base, ¿no? Que haya un relacionamiento bueno, un vínculo importante con el adolescente. También cómo nosotros como padres podemos dar el ejemplo a este adolescente. Importantísimo. Porque si le decimos al adolescente no consumas alcohol y se consume en casa alcohol, evidentemente va a ser algo contradictorio. Es que Mayra, yo creo que esta conversación con los hijos no tiene que suceder cuando mi hijo llegue borracho o cuando ella llegue después de su primera fiesta o después de que esa relación tiene que ser desde que son pequeños, ir entendiendo, porque claro, el capaz tiene 10 años, no le interesa, pero ve a papá, mamá en las reuniones festejando fin de año con una copa de champán, a papá tomando cerveza mientras ve el fútbol. Toda esa conversación tiene que venir, yo creo que a una edad mucho más temprana para que tengan ya esta relación de que existe el alcohol y que claro, no lo puede consumir y no esperar a que llegue el momento a la casa para recién ahí tener esa conversación. Claro, es muy importante el vínculo que tienen los padres con el adolescente. A veces, bueno, no debemos de olvidar que tenemos una sociedad que es muy consumidora de alcohol, ¿no? Y que es algo muy normalizado, tanto en adolescentes, adultos, y hay este miedo precisamente de que exista un consumo frecuente o de que vaya a haber un consumo incluso de algo más. Sin embargo, si es que hay un vínculo fuerte, si es que también hay un crecimiento personal, un empoderamiento, digamos, de la personalidad del adolescente, muy probablemente, aun cuando haya presión social, va a poder decir no, por ejemplo, yo no voy a consumir. Incluso en casa se debe hablar acerca de los perjuicios que tiene el consumo de alcohol, como por ejemplo las afectaciones físicas, las afectaciones en su crecimiento. Se conoce que quienes comienzan a consumir tanto alcohol como cualquier psicoactivo desde bajas edades, digamos unos 15, 13, incluso así sean unos 17 años, tiene una gran interferencia con su crecimiento, con su desarrollo mental también. Y es que ahí está la parte complicada y compleja, ¿no? Nosotros, como padres indignados, muertos de iras, no sabemos cómo reaccionar, le voy a dar duro a este mocoso, y finalmente no vemos lo que está sucediendo en nuestra casa, ¿no? Existe, como decía Martín, nos reunimos a ver el fútbol, no puede faltar la cerveza, estamos tristes, alcohol, estamos felices, alcohol. Hay una celebración de fin de año, todo el mundo está ahí, claro, pues todo el mundo está ahí en gran farra. Frecuente, claro. Y se dan cuenta los hijos y ven al padre desinhibido en gran farra y a los tíos en gran farra y les ven en otro plan, ¿no? Claro. En otro plan diferente al de un día común y corriente. Y ahí estamos nosotros como padres totalmente indignados y ahí viene la pregunta más complicada, pues ¿con qué cara reclamamos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo deberíamos cómo deberíamos tener esa conversación y poder diferenciar entre que, o sea, diferenciar que para nosotros sí podría estar bien y para ellos no? Exacto. Ahí está la parte complicada. Bueno, como adultos debemos ser bastante éticos, ¿no? Con lo que estamos enseñando tanto a adolescentes como a niños. Los niños desde muy pequeños ven muchas cosas que posiblemente se queden muy guardadas en su mente y que las normalicen como actividades diarias, ¿no? Como actividades que simplemente se dan en los momentos de celebración familiares, en los momentos de celebración con amigos, y eso sí debemos cuestionarnos como adultos. Ahora, llegado el caso, porque bueno, también habrán familias que probablemente desde su propio ejemplo no tengan ningún problema. Tal vez si haya un consumo recreativo en ciertas ocasiones especiales
que tampoco es que esté mal el consumo recreativo en ciertas ocasiones, ¿no? Si es algo frecuente, ahí sí se vuelve un problema. Claro. Pero en el caso de que la familia tenga un buen ejemplo, por ejemplo, para adolescentes y para niños, pero el entorno, no solamente somos nosotros como familia, somos las familias que están también alrededor de la crianza y el crecimiento de estos niños y estos adolescentes. Entonces, ¿cómo como sociedad también somos responsables de lo que está pasando con las generaciones futuras? Y antes de ¿no? que lea Cari algunos comentarios, yo creo que también es importante enseñar a los hijos a no obligar al resto a tomar, porque es como que es mal visto y que toma y obligar y todo, y que sea claro, así como uno enseñarles de que el alcohol no se lleva pues con automóviles, que manejar motos, así también enseñar a los niños que no hay que obligar a otra persona que no quiere tomar, y que inclusive una fiesta no gira alrededor del alcohol, sino alrededor de una fiesta, de pasarla bien. O sea, el alcohol no es que termine la fiesta. Algunos conceptos, ajá. Consumo responsable. Y tal vez cosas que vamos aprendiendo nosotros también con la edad y con los errores que hemos cometido. Sí. Porque hemos cometido muchos errores vinculados al consumo de alcohol con los años, ¿no? Por supuesto. Sí, aquí nos cuentan algunas experiencias, son mensajes bastante largos. Yo creo que esto los vamos a leer un poquito más adelante para poder finalizar. ¿Qué hacer ya cuando mi hijo llegó así? Porque ya pude haber tenido la comunicación o no pude haber tenido la comunicación, haber hablado, sí, ya pasó, ya sucedió. ¿Qué hago? ¿Cuál debe ser mi proceder? En ese momento, obviamente, no creo que sea lo más correcto hacerlo, pero al siguiente día, que ponerle alguna consecuencia ante la situación, hablar, siempre tiene que haber una consecuencia. ¿Cómo manejamos esta situación? Claro. Bueno, debemos tomar en cuenta tanto acciones previas como acciones posteriores, ¿no? Estas acciones previas no solamente se refiere a la crianza como tal, sino también saber, por ejemplo, qué me puede pasar si es que consumo alcohol o si me ponen algo en alguna bebida. ¿Qué puedo hacer frente a la relación con mis padres, por ejemplo, si es que estoy en algún momento crítico o está en peligro mi vida? ¿Qué puedo hacer? Tal vez mensajes con algún código, algo vincular, ¿no? Algo que obviamente surge del vínculo que tienen ya con los padres. Aparte de eso, ya después, si es que llega a suceder, si es que llega a haber el consumo, evidentemente hablar acerca de eso. Pero al día siguiente mejor. Claro, ese día no te va a dar. En el chuchaqui moral, porque uno le da hasta vergüenza a las cosas que uno hacía y todo, uno está mucho más vulnerable, ¿no? Capaz más receptivo también para entender. Bueno, aparte de que si una persona está consumida alcohol, es muy probable que olvide las cosas que está diciendo o que tal vez reaccione de forma muy impulsiva. Lo importante es hablar acerca del tema, no callarnos sobre lo que está pasando, sobre la problemática que estamos teniendo. Hablar acerca de los significados, de por qué el consumo de alcohol. Porque el consumo de alcohol no solamente se da por bueno, yo quise consumir, tal vez quise ser parte del grupo, tal vez me sentí un poco relegado, tal vez quería sentirme, no sé, más adulto. Hay muchos significados que se manejan alrededor del consumo del alcohol. Entonces, saber qué es lo que está significando en su mente mi hijo, mi adolescente, para poder así consumir alcohol. Y obviamente tratar de solventarlo en casa, de ver qué es lo que está pasando y si se necesita ayuda psicológica también pedirla, ¿no? Porque no está mal la ayuda psicológica en el caso de que así se requiera. Familias que tienen mala relación con el alcohol, que vieron a papá alcohólico que llegaba violento a la casa y repiten ese mismo ciclo cuando toman. Alto, ¿no? Sí, o sea, realmente sí hay muchas familias disfuncionales por justo el tema del alcohol. Hay un riesgo altísimo. Sí, claro, el riesgo de violencia es muy alto con el consumo. Se repita la violencia, o sea, si viene papá que es alcohólico violento, ¿hay posibilidades que los hijos sean iguales? ¿O que repliquen lo mismo que aprendieron? Es muy probable que haya un concepto referente a la violencia, ¿no? Tal vez habrán algunos que estén en contra de, tal vez habrán otros que digan esta es la única forma de hacerlo. Entonces, no se trata de que es una fórmula en la cual siempre el resultado es el mismo, depende mucho de cada perspectiva del adolescente y precisamente por eso tratar de entender qué es lo que está pasando por esa mente, cómo está yendo esta crianza, cómo lo está entendiendo para de ahí en adelante pues ver cómo ayudarlo y evitar que este consumo se vuelva frecuente, porque no debemos olvidar que el consumo de alcohol es como una pequeña puerta o como la puerta social, digamos, para el consumo de otras sustancias.
Claro, y hay que entender también que, o se ha visto las dos cosas, ¿no? Si existe pues esta violencia, hay hijos que se van a todo lo contrario, que no quieren para nada ni consumo ni violencia, pero otros que se encaminan pues tal vez por ese mismo lado, ¿no? De violencia, y esto es por eso que es súper importante tratar este tema junto a un especialista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y por ahí he estado leyendo algunos mensajes de golpes. ¿Qué es lo que sucede también cuando regresa mi hijo y yo me altero y le caigo, no sé, por ahí yo leí escobazos, patadas, golpes? Correas. ¿Qué sucede también con esto? ¿Cuál puede ser también el lado del chico? Ponerse más rebelde y decir, si me está haciendo esto, entonces yo voy a empezar a tomar más. ¿Qué pasa también cuando cuando reaccionamos de esa manera que no es la más adecuada? La más adecuada. Y obviamente tampoco es que enseñe en algún momento algo. Puede generar miedo, pero en algún momento eso se va a ir. Claro, es miedo, más no respeto ni conciencia. Exactamente, más no un aprendizaje acerca de la situación. Debemos entender que las personas que reaccionan de esta manera muy probablemente no reaccionan así por primera vez, ¿no? Y como padres somos responsables de gestionar de mejor manera nuestros actos. Nosotros somos quienes vamos a enseñar a los hijos cómo se van a hacer las cosas, cuál es el mejor ejemplo, cómo me voy a manejar emocionalmente para un mayor autocuidado incluso, y obviamente también cómo yo expreso mediante mis actos el cariño o fortalezco el vínculo con mi hijo, para después, obviamente, hablar de estos temas que son tan sensibles. Muchos temas, ¿no? Que es importantísimo hablar, sobre todo con los jóvenes, que tengan un vínculo y que, como yo decía, que el licor no tiene que girar alrededor de todo, que tiene que ser el principal de una fiesta, el principal de un partido de fútbol, sino tener una buena relación y conversar con los hijos. Y a mí me gustaría también en un futuro invitarla para hablar acerca de las personalidades que saca el alcohol, ¿no? Porque hay personas que uno se sorprende y dice, saca el violento, saca el tímido, ¿qué está ocultando ahí a través? ¿Por qué tiene esas barreras? Porque hay personas que toman y son como las mismas personalidades, un poco más alegres, pero hay otros que sacan una personalidad completamente diferente. Por ese mismo motivo hay que tomar las medidas, digo yo, en el momento oportuno, lejos del consumo del alcohol, cuando no esté bajo la influencia de cualquier tipo de sustancias. Agradecemos a nuestra profesional, por favor. Mayra Romero, por estar junto a nosotros, magíster en psicología. Y ahora sí nos vamos con mi querida Cari, que tiene más recomendaciones para todos ustedes.